una de las cosas que yo sí creo en la tecnología. De hecho, si comparamos la mortalidad de hace años con la mortalidad y la calidad en los manejos, pues la tecnología es la que la ha venido a dar. La clínica es la mitad de lo que podemos nosotros hacer, pero en la mayoría de las mejoras que hemos tenido con el tiempo, es que usted hace la clínica y evalúa cómo con la tecnología. Si no tuviéramos exámenes de laboratorio, no tuviéramos equipos de ultrasonido, ecocardiografía. Y a nosotros en el hospital nos ha servido mucho porque hemos visto que no podemos, perdón, hacer la misma cosa esperando resultados diferentes, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios para obtener resultados diferentes. Hemos visto una disminución en la mortalidad materna de hace muchos años, que en los años, cuando se hizo la línea basal de muerte materna, era casi 60 o 70 pacientes por 100,000, si mal no recuerdo el dato, y ahorita estamos por 20 y pico por 100,000. O sea, sí nos ha servido el hecho de hacer cambios tanto en la clínica como en la tecnología que nosotros usamos. Y lo otro que nosotros en anestesia en el hospital hemos tratado de trabajar con nuestros propios datos ya. Hemos incluso cambiado, desde que la doctora estaba en el hospital, hemos incluso cambiado protocolos de manejo basado en nuestros propios datos. Estoy hablando de anestesia. Y nos ha servido mucho porque las complicaciones han disminuido bastante a lo largo del tiempo. Nuestros manejos han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Pues una definición burda de la OMS, que el dengue es una infección viral que se transmite al ser humano por picadura de mosquitos y da cierto tipo de sintomatología. Aquí está, ya no lo voy a comentar más porque ya los colegas que pasaron anteriormente han hablado muchísimo mejor de esto. Estas son las características del virus, a grosso modo, ¿verdad? Ahí están las proteínas de los que se componen, etcétera, etcétera. Tampoco me voy a extender en eso. La fisiopatología, ya hablaron de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros somos los que nos enfrentamos a diario con las pacientes embarazadas, no solo con dengue, porque tenemos pacientes obesas mórbidas con dengue, con tetralogía de Fallot con dengue, tetralogía de Fallot con dengue más preeclampsia. Entonces, son una serie de complicaciones. Es lógico que nosotros debemos de conocer la fisiopatología, porque en base a eso, antes de una cirugía, tenemos que entender a qué nos vamos a enfrentar y poder hacer un análisis previo antes de someter a una paciente a una cirugía como esa. Pues ahí está descrito también, ¿verdad? Las fases, los días y las manifestaciones que la paciente puede tener. Anticuerpos antiplaquetas, por ejemplo, eso nos va a decidir a nosotros el hecho de transfundirle o no transfundirle plaquetas, porque muchos estudios en Asia, por ejemplo, nos mencionan que a pesar de que el número de plaquetas puede ser normal, pero la calidad de las plaquetas, porque hay anticuerpos antiplaquetas, ¿verdad? Entonces usted puede tener un número de 100,000 plaquetas, pero no son plaquetas que funcionan normales. Entonces nos va a dar una pauta a nosotros cómo vamos a manejar a esos pacientes en el quirófano, cómo vamos a preparar a una de esas pacientes para el quirófano, porque a diferencia de un ente individual como un niño o un adulto o una mujer que no está embarazada, pues nosotros tenemos que entender la fisiopatología y la fisiología de los cambios en el embarazo para poder orientar las técnicas anestésicas, el monitoreo y la reanimación en el transoperatorio. La preparación preoperatoria de esas pacientes es muy importante. La fuga de líquidos al tercer espacio, que acuerden ustedes la fisiopatología de la formación del edema. El edema intersticial es ocasionado por fuga de líquidos, ¿verdad? Por una disminución de la presión oncótica. Acuérdense, la fórmula de la presión oncótica es la presión coloidosmótica por la presión arterial media. O sea, nosotros podemos calcular todo ese tipo de datos para darle un manejo adecuado. El incremento de la permeabilidad capilar ahora, incluso cuando hay edema pulmonar, nosotros con los equipos de ultrasonografía podemos diferenciar si es edema alveolar o es intersticial. O sea, la tecnología no sirve para eso, porque no pretendemos manejar a una paciente
con un edema intersticial pulmonar que con un edema ya alveolar pulmonar. Son dos cosas completamente diferentes. Pues el estudio de ENCO clasificó el dengue, ahí están todo lo que tiene que ver con lo que es el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Las técnicas anestésicas son diferentes para cada uno de los estadios. No pretendemos tratar a una paciente con un dengue grave con una misma técnica anestésica que una paciente que prácticamente no tiene signos de alarma. Entonces, para mí, toda paciente embarazada con dengue deberían de referirla a un hospital para aprender o para poder detectar factores de riesgo, porque como los colegas que hablaron anteriormente, muchas veces los que están en los hospitales periféricos o en las unidades de salud, no es porque quizás no quieran trabajar, es porque prácticamente o no tienen los recursos o no tienen el conocimiento para manejar a estas pacientes. Y muchas veces lo veíamos cuando el doctor Carranza trabajaba en el hospital, era hasta cierto punto gracioso que del hospital de Metapán querían mandarnos una paciente complicada y muchas veces se decía no la mande, pero atendíamos a una paciente que se bajaba del bus, que no tenía nada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo que estamos atendiendo una paciente que viene caminando, pero no queremos recibir una paciente que el hospital de Metapán nos quiere mandar un código rojo, empacada, etcétera? Entonces, para mí todas las embarazadas deberían de ir a un hospital, todas las embarazadas con dengue. Y ahí, por ejemplo, hay predictores de riesgo como la elevación de las transaminasas, la disminución de los hematócritos, aunque la embarazada hay que tener muchísimo cuidado porque ellas tienen un aumento de la bulimia más o menos en el tercer trimestre, donde el hecho de tomar en cuenta únicamente la disminución del hematócrito puede ser un dato erróneo, entre comillas, porque ellas son diluidas, o sea, no van a tener datos de hematócrito en comparación a las mujeres que no están embarazadas. Ok, aparte de eso, las pacientes pueden tener hepatitis, pueden tener miocarditis, ¿verdad? Compromiso neurológico severo, el virus tiene cierto neurotropismo que lo estamos viendo actualmente con los datos que están presentando, pueden tener insuficiencia renal, vasculitis retiniana y lo que la doctora hablaba muy bien, linfohistiofagocitosis, que es una patología sumamente grave, que ya la hemos visto nosotros en el hospital y se adquirió experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes. ¿Verdad? Signos de alarma como cefalea, epistaxis, hemoptisis nos pueden complicar a la hora de escoger una técnica anestésica porque estamos prácticamente tratando con el binomio madre-hijo y lo que nosotros le hagamos a una embarazada puede ser un efecto deleterio sobre los bebés. El hecho de que la paciente, por ejemplo, tenga bradicardia o tenga cierto tipo de arritmia nos condiciona incluso si una paciente tiene un colapso cardiovascular en el transoperatorio, el tipo de aminas que nosotros vamos a usar. Porque nosotros en el dado caso jugamos con la hemodinamia de la paciente y con los anestésicos inhalados, que hay ciertos tipos de anestésicos que pueden predisponer cierto tipo de arritmias. Y si usamos aminas también, entonces ya son 3 factores que nos pueden predisponer a un desenlace fatal en el transoperatorio si nos equivocamos en el manejo, incluso hasta para escoger algún tipo de aminas que vamos a usar en ese tipo de paciente. Las pacientes pueden tener el virus, puede tener efectos multiorgánicos y pueden tener, aparte de eso, tenemos pacientes de alto riesgo. Como les mencioné, tenemos pacientes diabéticas, obesas. Nosotros somos el centro de referencia de obesidad en el país. Entonces tenemos pacientes hasta con 65 de índice de masa corporal. Entonces, y si llega con dengue y se hace una preeclampsia y hay que darle anestesia, está séptica, entonces ya como que se nos complica un poco. Con un niño prematuro, pues ahí los neonatólogos son que se complican más, ¿verdad? Pero tenemos que valorar todas esas cosas. Son pacientes EPOC, hipertensas, con enfermedades crónicas degenerativas, artríticas, con insuficiencia renal. Entonces no es dengue más embarazo, es dengue más embarazo más preeclampsia, dengue más embarazo más preeclampsia más cardiopatía.
Entonces, el conocimiento de la fisiopatología del dengue y de la fisiología del embarazo nos prepara pues muchísimo más al buen manejo que nosotros le vamos a dar a estos pacientes. Me extraña y la doctora Sandoval lo mencionó muy bien, que siguen considerando a la embarazada como que fuera una paciente que no tiene mayor cosa, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de las guías y la mayoría de los estudios dicen, sí, la fiebre, la trombocitopenia y la concentración, síntomas clásicas del dengue, tanto en adultos, en niños y en obstétricas. Pero no, o sea, nosotros en la práctica lo vemos que eso no es cierto. Ese estudio lo comprueba. Y si ustedes se fijan, fiebre alta, dolores de cabeza, trombocitopenia, hemoconcentración, son similares en las obstétricas que en los demás pacientes. Sí, probablemente sí, pero esa es la sintomatología común que el dengue puede tener tanto en embarazadas como en no embarazadas. Y usted se fija, el tratamiento de la fiebre hemorrágica del dengue durante el embarazo requiere una vigilancia cuidadosa por la hemodilución fisiológica que puede enmascarar la hemoconcentración, como ya lo vimos, lo que lleva a un diagnóstico muchas veces tardía y una grave depresión de volumen en la embarazada. Pero igual eso puede decir, bueno, sí, eso pasa en la mayoría de los pacientes, pero ya lo vamos a ver que las embarazadas tienen cosas diferentes que nos hacen actuar diferentes. Y como el doctor mencionó, no es algo, ¿verdad?, que es igual en todos los casos. Para recordarles los cambios fisiológicos del embarazo, lo más importante, el volumen plasmático aumenta más o menos en un 40 o un 50% y el volumen hemático más o menos un 20%. O sea, no va acorde el volumen sanguíneo con el volumen de los elementos formes de la sangre. Y además el consumo de oxígeno, si ustedes se fijan, está aumentado más o menos en un 20%. Entonces, desde ese punto de vista, el manejo de la embarazada es completamente diferente a cómo se puede hacer en una paciente no embarazada, porque hasta el manejo ventilatorio en las unidades de cuidados intensivos, tanto los volúmenes tidales, las resistencias pulmonares, todo es totalmente diferente hasta cuando nosotros vamos a decidir ventilar a una paciente, cómo no ventilarla. Ya para entrar en el tema de la valoración preanestésica, pues hay que considerar muchas cosas, especialmente la extravasación de líquido, ya lo vamos a ver un poco más. Las hemorragias masivas ocasionadas por trombocitopenia y alteraciones de los factores de la coagulación, el daño multiorgánico que las embarazadas pueden tener, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, coagulación intravascular diseminada, shock temprano, que si no se diagnostica a tiempo, la mortalidad puede ser más o menos de un 30%, vasculopatías, compromisos inmunológicos, ¿verdad? Linfopenia y neutrofilia, que a nosotros en anestesia nos hace tener cuidado de la hora de escoger una técnica, como técnicas conductivas, ya sea anestesias epidurales o anestesias espinales. Tenemos que tomar en cuenta la clasificación de ASA, una valoración de la vía aérea y el estado hemodinámico de la paciente, que ya lo vamos a ver cómo se debe de hacer. Eh, la extravasación de líquidos nosotros la podemos ver por ultrasonido, ¿verdad? Y dentro de los indicadores más importantes que los radiólogos han hecho en sus trabajos es el edema perivesicular. El edema perivesicular, si lo asociamos con elevaciones, por ejemplo, de las transaminasas, puede ser un factor predictor para una paciente que probablemente se va a complicar, ¿verdad? Podemos, con el ultrasonido, podemos incluso valorar edema cerebral o hipertensión intracraneana si nosotros evaluamos vaina del nervio óptico. Podemos incluso calcular las presiones intracraneanas con equipos de ultrasonido. Podemos ver con equipos de ecocardiografía cómo está, si el paciente, cómo está el gasto cardíaco, cómo está el llenado ventricular, etcétera, para poder extrapolar el manejo de los líquidos. Podemos ver incluso
índice de vena cava para ver si la vena cava, por ejemplo, está pletórica, si colapsa o si pulsa, porque son dos cosas diferentes, la pulsatilidad y la colapsabilidad. Una es en respiración espontánea, el otro es con pacientes con ventilación mecánica. Incluso en el pulmón podemos ver patrones, lo que le llaman patrones o perfiles de líneas A o perfiles de líneas B. Ya vamos a ver un poquito cómo se ven para evaluar si lo que estamos haciendo en la reanimación con líquidos es lo correcto o no, si le estamos poniendo demasiado líquido o no, porque incluso pacientes con edema intersticial, el usar diuréticos, nosotros a los 15 minutos podemos hacer una valoración ultrasonográfica para ver si el diurético le está haciendo efecto o no. Incluso podemos decidir el hecho de usar albúmina no coloides, porque una cosa son los coloides y otra cosa son albúmina, ¿verdad? De hecho, los mexicanos tienen muchos estudios con lo que ellos le llaman el índice de Brions para decidir cuándo van a poner albúmina en las pacientes críticas, dengue, preeclampsia, porque ellos pueden calcular en base a las presiones oncóticas y las presiones medias cómo están los índices de Brions o logrado o para valorar si es un edema tipo exudado o tipo trasudado y el hecho de decidir el uso de albúmina. No estamos hablando de coloide, estamos hablando de albúmina. ¿Verdad? Si ustedes pueden ver edema perivesicular, hepatoesplenomegalia, edema de la pared de la vesícula, derrames pleurales, incluso ya lo vamos a ver más adelante, cómo podemos usar los protocolos, como el que la doctora hablaba, el protocolo Vexus, para categorizar a las pacientes del edema intersticial de los órganos encapsulados y para qué nos va a servir todo eso. En este estudio, la paciente embarazada tiene muchas complicaciones cardíacas, arritmia es un 29% de los casos, a la cabeza bradicardia, bloqueos auriculares, bloqueos AB de primer grado, segundo, tercer grado o hasta bloqueos AB completos, ectopias ventriculares, auriculares, taquicardias o fibrilaciones también. Podemos valorar que las pacientes tienen una disminución de las fracciones de eyección hasta un 70%. O sea, es importante a la hora de decidir el uso no de aminas e incluso podemos tener miocarditis por dengue que pueden hacerlos confundir a usted hasta con un infarto del miocardio. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué exámenes de laboratorio nos sirven a nosotros en anestesia para pasar a una paciente al quirófano? Pues es todo eso que están ahí. Y dentro de los exámenes de gabinete deberíamos de tener una radiografía de tórax, electrocardiograma y los estudios por ultrasonografía que se llaman POCUS. Hay varias formas de poderlo hacer. Glicemias, albúminas, balances nitrogenados, pruebas renales, pruebas hepáticas, tiempos de coagulación. Idealmente la coagulación en el transoperatorio deberíamos de valorarla por tromboelastografía, ¿verdad? Ya no deberíamos de nosotros estar usando valores de tiempos de coagulación o valores de plaquetas, porque como lo mencionan muchos estudios, el número de plaquetas no es sine qua non función plaquetaria. Puede ser un número normal, pero la función puede estar alterada, especialmente en los pacientes con insuficiencia renal, ¿verdad? Los pacientes con daño hepático severo, las plaquetas pueden ser en número normal, pero en calidad no ser adecuadas para la coagulación. Antes de pasar a un quirófano, nosotros debemos de establecer criterios de gravedad que allí están. La Organización Mundial de la Salud lo describe a la perfección. A mí me sirve ver los criterios, pues, si la paciente está en shock, para ver qué le voy a poner, cómo la voy a dormir, con qué medicamentos, porque hay unos medicamentos inductores que dan una hipotensión extrema, ¿verdad? Otros medicamentos que me sirven para una inducción más estable, entre comillas, pero bloquean la liberación de cortisol. Por ejemplo, el etomidato es un excelente medicamento, es un inductor anestésico muy bueno, pero bloquea la liberación de cortisol por cierto tiempo. En un paciente séptico, eso puede ser grave a la hora de decidir poner este medicamento u otro. Ver si el paciente no tiene una miocarditis por dengue, insuficiencia renal aguda, cómo está el sistema nervioso central, si está en coma, si está convulsionando, cómo están las transaminasas, etcétera.
¿verdad? Yo tengo que establecer antes de decidir la técnica cómo está mi paciente. Cuando la doctora estaba en ese momento que teníamos bioimpedancia, pues era más fácil porque ya me la mandaban, como le digo, esta paciente va así, va así, va así. Entonces yo decía, pues le voy a poner esto. Ahora esa evaluación tengo que hacerla. Muchas veces tenemos que ir a la UCI, llevar el equipo de ultra, valorarla, verla, etcétera, para ver cómo la van, con qué aminas está, para ver si le mantengo esas aminas o se las cambio en el transoperatorio porque tengo que relacionar aminas anestésicos en este caso. Los predictores que tengo que tomar en cuenta, la coagulación, ¿verdad? La coagulación tiene mucho, el INR, si lo combinamos con las enzimas hepáticas, yo puedo tener una relación directa cómo me va ese paciente con respecto a la coagulación, ¿verdad? El uso racional de los equipos, tal cual hablaba el doctor, es muy importante que no solo nos casemos con un método, sino que la clínica y varios instrumentos de valoración nos sirven a nosotros, ¿verdad? Sobre todo en entornos limitados con las unidades de salud, hospitales de segundo nivel donde no tienen entrenamiento. Por eso es muy importante que la decisión cuándo la voy a mandar debe ser lo más rápida posible, pero no mandarla inestable, porque muchos pacientes las mandan sin intubar, en distrés respiratorio, con edema agudo de pulmón sin manejo, etcétera. Entonces, esa experiencia la hemos tenido y no hemos mejorado en los 20 y pico años que tengo yo de trabajar en el hospital, las pacientes prácticamente siempre van igual. Pues, ¿qué anestesia le voy a dar a una paciente con dengue? Es bien difícil elegir, ¿verdad? Pero basado en los estudios, pues se hace un poco fácil, entre comillas. Los brasileños recomiendan no anestesia regional, ¿verdad? Primero, por las plaquetas, como les digo, los requisitos para no dar anestesia regional es que las plaquetas sean abajo de 100,000, pero ustedes pueden tener un valor de plaquetas, por ejemplo, de 90,000 y uno dice, no me voy a arriesgar, pero esas plaquetas no son funcionales. Entonces ellos recomiendan pacientes con fiebre de cualquier tipo, pacientes con infección de cualquier tipo. Si son bacterianas, debe de habérseles cumplido una o dos dosis de antibióticos para que nosotros podamos decidir darle unas técnicas conductivas, ya sea epidural o anestesia regional. Pero por norma, pacientes febriles que no tienen un diagnóstico, en especial con sospecha de dengue, pues no. Primero, porque el hecho de pinchar la dura madre, podemos meter sangre que puede tener parte de la viremia. Ya sabemos que el virus actualmente se está comportando con cierto grado de neurotropismo. Entonces, a la larga no vamos a saber si la meningitis que puede tener fue ocasionada por la punción lumbar o es ocasionada por el dengue. Entonces, ya el diagnóstico diferencial se nos complica un poco, ¿verdad? Pacientes inmunocomprometidos, que ya se sabe que el dengue da cierto grado de inmunocompromiso, pues los brasileños recomiendan tampoco que no se debe de dar técnicas conductivas. Entonces nos quedamos con anestesia general. La anestesia general se ha vuelto un arte, bueno, siempre ha sido un arte, pero debemos de conocer a fondo los medicamentos que vamos a usar. La mayoría de los estudios recomiendan inductores como propofol, letomidato o benzodiazepina, pero estamos hablando de midazolam. No estamos hablando de diazepam porque las embarazadas del diazepam tiene cierto grado de contraindicación por el vehículo, el benzoato de sodio que puede dar problemas de la bilirrubina con la fijación con la albumina fetal. Entonces no se recomienda mucho, ¿verdad? El letomidato, como les dije, tiene la característica que bloquea por cierto tiempo la liberación de cortisol. Y si ya un paciente séptico tiene hipoperfusión de las glándulas suprarrenales, pues la liberación de cortisol también puede verse afectada, entonces no sería conveniente. Pues nos viene quedando el propofol, la ketamina, pues es un buen escoge. También se dice que la ketamina eleva más o menos un 15-20% la presión arterial, ¿verdad? Y los analgésicos, pues seguimos hablando de los narcóticos, fentanil o remifentanil, que siguen siendo excelentes escoges.
Los bloqueantes neuromusculares, las guías mencionan dos, el rocuronio y el cisatracurio. Cisatracurio tenemos nosotros en los hospitales y lo seguimos usando porque es un excelente relajante neuromuscular que no depende para su metabolismo del estado ácido base del paciente, ni de su funcional, ni de la función hepática, ni de la función renal. Y los halogenados, pues, describen el sevoflurane con el isoflurane como escoge para el manejo de la anestesia general en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que a la hora de la inducción o de la intubación del paciente debe de hacerse lo más estable posible. Ya el doctor lo mencionaba bien, que muchas veces intuban al paciente y cuando uno le mete el tubo, el paciente hace paro. Entonces dice, el anestesiólogo o el anestesista vino a matar al paciente. Entonces no, debe de hacerse lo más estable posible y la decisión de las técnicas anestésicas justamente se basan en eso, que el paciente debe de intubarse lo más estable posible. Algo que me llamó la atención en estas guías, que solo las traje para ejemplificar, que hablan de ponerle tanto ml de líquido, evaluar. Si no mejora con eso, ponerle tanto ml de líquido, evalúe. Si no Entonces, todas las guías o los grupos donde las embarazadas están incluidos, reevaluar sin mejoría clínica, evaluar si mejora clínicamente. Entonces, todos van dirigidos a una evaluación por clínica que en determinado momento tiene sus limitantes, sobre todo en las embarazadas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, dice, hay una que dice reducir el goteo a 4 mililitros por kilo hora y luego reevaluar si hay mejoría clínica. Este otro es igual, ¿verdad? Que ustedes se fijan, el paciente del grupo C, que dengue grave, más shock hipovolémico, reducir el goteo. Hay hospitales donde no tienen bombas, sino que prácticamente se hacen en los niños con microgoteros o se hacen así con el goteo de suero. Si el paciente doble el brazo, el suero ya no le pasa. O si el paciente se pone de lado, se tapa el goteo. Entonces prácticamente es bien difícil hacer esto. Todas las guías dicen prácticamente lo mismo. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el quirófano? Hacemos una evaluación clínica versus una evaluación complementaria. La clínica, como lo mencionaban, es muy importante, ¿verdad? Y dos métodos de valoración complementaria destacan en este caso en las embarazadas. El catéter de oclusión de la arteria pulmonar, que por lo menos nosotros en el hospital no tenemos, ¿verdad? Yo aprendí hace años a hacerlo, pero yo si me pusieran ahorita creo que ya no podía hacer uno, ¿verdad? Y los algoritmos son muy complejos en los diagnósticos, o sea, los números. Hoy hay monitores que le dan números, pero hay muchas veces que uno tiene que irse a pie y sacar los cálculos y todo eso. La valoración clínica es una información oportuna, le dice a uno cuándo debe actuar, pero cómo debe actuar y la revalorización de las intervenciones que nosotros hemos hecho, se usa la tecnología para poderlo hacer. Por ejemplo, la respuesta a volumen en cuanto a la clínica y la terapéutica actual, ¿verdad? Ya lo mencionaba el doctor, ya no lo voy a hacer mucho énfasis en la curva de Frank Starling. Hay pacientes que le llaman pacientes respondedores a líquidos y pacientes que ya no responden a líquidos. Se llaman respondedores y no respondedores. Una manera de poderlo hacer es así, burda, digamos, es tómale los signos vitales, vea el pulso y la presión arterial en una paciente en decúbito lateral, elévele los pies, ¿verdad? Y 3 a 5 minutos después vuelve a tomarle los signos vitales y más o menos debe de haber variado un cierto porcentaje. Ahora se hace con ultrasonografía o se hace con variación de presiones de pulso, ¿verdad? O sea, tecnología. Porque si la paciente, por ejemplo, tiene problemas varicosos o tiene un problema de tumores, esas valoraciones ya no son fidedignas. Entonces, en base a la curva de Frank Starling, hay un momento en que ustedes le han puesto tanto líquido al paciente que ya el corazón no le funciona, está tan sobrecargado que ya la contractibilidad del miocardio no es adecuada. Entonces ahí fallamos porque ya no hayamos que hacer. Ya le dice, bueno, ya le pasamos 3 litros y el paciente sigue chocado, ¿verdad?
entonces ya empezamos con un problema porque dice, bueno, entonces quizás le pasamos otro litro, entonces llevamos 4 litros y la paciente sigue chocada, ¿verdad? Entonces, esta metodología nos sirve para eso. La colapsabilidad de la vena cava es muy importante porque podemos ver variaciones o mejorías, si son generalmente arriba del 12% de la colapsabilidad, pues entonces decimos probablemente este es un paciente respondedor a los líquidos que le estamos poniendo o es un paciente que ya no va a responder a los líquidos que le estamos poniendo y necesitamos una intervención diferente. Ejemplo, aminas. Incluso podemos ver el, el llenado diastólico final de los ventrículos por ecocardiografía. Se nos complica un poquito si el paciente tiene una miocardiopatía por dengue, que tiene una arritmia, entonces ya estos métodos ya no serían adecuados porque la arritmia nos hace obtener datos falsos de los llenados ventriculares. Hay hospitales donde hacen, cuando un paciente está tan complicado, hacen mediciones de estos datos con resonancia magnética nuclear. Nosotros no lo podemos hacer, sino que tenemos una serie de monitorizaciones o monitoreos para valorar si estamos haciendo una la cantidad de líquidos adecuada que le estamos poniendo. Incluso podemos hacer mini cargas de líquidos que no deben de ser más de 100 ml de líquidos por cada carga que ustedes le están poniendo y tienen que irlo evaluando ultrasonido, ecocardiografía, ¿verdad? O una valoración clínica, digamos, llenado capilar, si obtienen diuresis de más o menos arriba de 0.5 ml por kilo por hora, pero eso como que se tarda un poquito y a nosotros, la doctora Sandoval quiere que pasemos esa paciente a sala, no va a estar esperando una hora a ver si la paciente orina, el niño está sufrido, ¿verdad? La paciente se va deteriorando más, entonces yo tengo que pasarla a quirófano. Entonces tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos líneas arteriales, tenemos ultrasonido, ondas de contornos de pulso, tenemos monitores que ya nos dan todos esos datos. En el hospital no, pero ya existen por algunos por ahí. El monitoreo en el transoperatorio, ¿cómo voy a encargarme yo de esa paciente? Primero debo de medir, debo de interpretar los datos, debo de actuar y debo reevaluar. Este es lo que nosotros hacemos en el quirófano. Eso es como cuando ustedes, el ejemplo que le gusta al doctor Carranza, lo voy a citar, cuando ustedes van en el carro y le enciende una lucita y no sabe qué significa esa luz, no sabe que es que ya no tiene gasolina. Entonces, la interpretación de los signos vitales en los quirófanos es muy importante porque suena una alarma o tenemos un índice de pulso que nos está dando una alarma, una elevación del segmento ST que no sabemos qué es. Entonces, de nada nos va a servir que lo podamos medir. Si no lo podemos interpretar, mucho menos vamos a poder actuar y no vamos a poder reevaluar a esas pacientes. ¿Qué necesitamos para dormir a esos pacientes? Equipo de una vía aérea difícil, porque las embarazadas tienen una vía aérea difícil hasta no demostrar lo contrario. Monitoreo electrocardiográfico continuo, el monitoreo de temperatura continuo, ¿verdad? El manejo de la temperatura con sábanas térmicas. Nosotros en el hospital tenemos suerte que tenemos sábanas térmicas. Capnografía, presiones arteriales no invasivas, eh, una sonda vesical que nunca ha dejado de ser importante, ¿verdad? Gasometrías arteriales con valores de lactato y valores hemodinámicos guiados por metas. ¿Cuáles son mis metas? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? La expansión volumétrica, pues se hace énfasis en la utilización de parámetros fiables que identifican a los pacientes de los que responden a los que no responden. Ya lo vimos anteriormente. Y si ustedes se fijan, solo el 50% de los pacientes que les administramos líquidos van a responder como nosotros queremos. El otro 50% es el limbo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de saber interpretar los datos para poder medirlos, actuar y revalorar si estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es la meta en dengue o en paciente crítica de que nosotros esperamos con la reposición volumétrica? Viene determinado por valores preestablecidos de presiones arterial medias y de PVC, aunque la PVC, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un estudio que nosotros hicimos el año pasado, no es así como muy fiable, ¿verdad? De hecho, ya no,
no la deberíamos de tomar tan en cuenta. Entonces serían diuresis y valores de presión arterial media, valores de gasto cardíaco, etcétera, pero eso ya es un poco más complicado. Este estudio lo hicimos nosotros el año pasado para categorizar las pacientes en base al grado, al cómo se comporta el protocolo Vexus, porque lo hicimos con protocolo Vexus, cómo se comporta o cómo hace el edema intersticial una paciente en los órganos encapsulados, ¿verdad? En base a la cantidad de líquidos que le ponemos y nos arrojó datos bien importantes, ¿verdad? Por ejemplo, evaluamos nosotros vena cava, evaluamos vena hepática, vena porta y vena renal, lo hicimos con Doppler. Entonces, lo que obtuvimos, por ejemplo, valores de presiones auriculares que no se correspondían muchas veces con la cantidad de líquidos que les poníamos. Entonces, de ahí dijimos, bueno, entonces la PVC o las presiones auriculares no son ideales a la hora que nosotros vamos a manejar líquidos en el transoperatorio de pacientes críticas y ahora pacientes con dengue. Otro dato que nosotros obtuvimos que estas en las pacientes normales, embarazadas sin ninguna patología, los valores de PVC no se correspondían con las cantidades de líquidos que nosotros administrábamos, ¿verdad? Otro dato, por ejemplo, en obesas mórbidas, igual la PVC no guardaba relación con la cantidad de líquidos que nosotros, pero sí obtuvimos, por ejemplo, datos de valores de líquidos, por ejemplo, en el protocolo Vexus nosotros medimos congestión orgánica de los órganos encapsulados, hígado, riñón, vena cava, por ejemplo, ¿verdad? Y vimos vena porta. Vimos datos que con líquidos de 1300 ml de líquidos que les poníamos a una embarazada, entre comillas, sana, podíamos ya obtener congestiones de vena porta de una congestión leve, con 1300 ml de líquido. No digamos si nos vamos a las guías, póngale 20 ml por kilo, póngale 30 ml por kilo, no pasarle una carga de 1 litro, no. Y pudimos, por ejemplo, que ya con 2300 de líquidos en el transoperatorio nosotros ya teníamos congestiones moderadas a nivel de vena porta. Si ya usábamos valores arriba de 3000 ml, ya teníamos congestión severa. Eso quiere decir pacientes que, a pesar de que tenían volemia entre comillas normal, pero no orinaban. Entonces ya no es líquido lo que quieren, porque si, ahí demostramos nosotros el edema intersticial que podían tener los órganos. En pacientes en las venas suprahepáticas con valores tan pequeños como de 1228 ml ya teníamos congestiones leves, no digamos con valores arriba de 2500 ya teníamos congestiones severas a nivel del hígado. Y en el riñón igual, en el riñón valores de 1400 ml de líquidos teníamos ya un flujo continuo del Doppler de la vena renal y con flujos invertidos, flujos ya bifásicos con valores de 2500 ml. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que la cantidad de líquidos no es tan salvadora como pudiéramos decir, sino que al contrario nos podrían complicar el manejo hemodinámico de las pacientes con dengue, ¿verdad? La clínica del balance hídrico, por ejemplo, no se correspondían con la valoración clínica ni con el balance hídrico de los pacientes. No había una relación entre cuánto estaba orinando, por ejemplo, o si estaba la turgencia, el llenado capilar con la cantidad de líquidos que le habíamos puesto. Entonces, por eso, no en las pacientes críticas, en el transoperatorio, no es tan cierta la valoración clínica que nosotros podemos. Estoy hablando de transoperatorio. Lo demás, pues ya es otra cosa, ya no me corresponde a mí valorarlas. Las pacientes, esas fueron las conclusiones, ¿verdad? Mayor clasificación, de la clasificación de ASA, mayor facilidad para desarrollar congestión venosa con cantidades menores de líquido. Estamos hablando, por ejemplo, este estudio fue de ASA 2 y ASA 3. Un ASA 4, que ya sería una paciente chocada, una paciente con una preeclampsia, una hipertensión descompensada, pudiéramos obtener datos peores. Ya, por ejemplo, con una carga de 500 ml, podíamos obtener ya edema intersticial. Entonces, nos sirvió. Estas son parte de las
valoraciones, incluso podemos medir valores de PVC con ultrasonido viendo el diámetro de la vena yugular interna para no estar puyando a aquellos pacientes que tienen plaquetas bajas. Las mediciones de vena cava las hicimos en la recuperación. Esos son patrones de líneas A, quiere decir que el pulmón está muy bien y todavía aguanta ciertas cantidades de líquidos. Esos son patrones, esas líneas que se ven, esas son líneas A, es una reverberación de la pleura, ¿verdad? Estos son ya patrones, le llaman patrones de líneas B o líneas en cola de cometa, como se le llamaban. Ahí, por ejemplo, ya podemos predecir que el paciente tiene cierto grado de edema intersticial y es cuando debemos de parar, ya decir, no, ya esta paciente no amerita líquidos, ¿verdad? Sino que lo que amerita probablemente son aminas. En el transoperatorio tenemos que catalogar el shock. Ahí están todos los patrones hemodinámicos asociados a los diversos tipos de shock, ¿verdad? El shock séptico pues, puede ser un shock distributivo con un shock cardiogénico si ya está afectado el miocardio. Entonces, en base a eso, y en base a esos valores hemodinámicos, nosotros podemos escoger esto. ¿Qué aminas le vamos a poner a una embarazada con un shock séptico o un shock por dengue? Aparte de los líquidos, que lo podemos evaluar desde el punto de vista hemodinámico con dispositivos como el ultrasonido, por ejemplo, podemos escoger la amina adecuada. Dopamina se ha relacionado mucho, por ejemplo, nosotros no somos amigos mucho de la dopamina en el transoperatorio por la relación de arritmia con los halogenados. Es así como, bueno, si no tenemos otra cosa, pues le vamos a poner dopa, porque no hay, digamos, no tenemos otra cosa. Pero nosotros sí somos amigos de la noradrenalina, ¿verdad? Y la dobutamina. Estoy hablando de transoperatorio. En la UCI pueden tener otros, en el prequirúrgico pueden tener otros, pero nosotros en el transoperatorio, ¿verdad? Idealmente, cuando ya, si le vamos a transfundir plaquetas a esta paciente para ponerle una línea venosa central para el manejo de los líquidos, muchas veces sacar para ver la saturación venosa mixta, para ver cómo está el consumo de oxígeno cerebral, pues lo podemos hacer siempre y cuando se haga guiado con ultrasonografía la colocación de la vena central. Ya no se debe de hacer sin ultrasonido la colocación de la vena central. Hoy es prácticamente una norma porque nos ha ayudado incluso hasta eliminar las tasas de infecciones asociadas a colocación de vena central, prácticamente no tenemos cuando se coloca con ultrasonido. Entonces es muy bueno para eso. Pues le vamos a poner transfusiones de glóbulos rojos empacados. La meta en anestesia es entre menos transfundamos sangre, mejor, ¿verdad? Plaquetas, ¿cuándo le vamos a poner según esas guías de manejo? Pues los cristaloides que nosotros usamos, Ringer o Harman, ácido tranexámico a 10 miligramos por kilo de peso. No usamos anestesia regional en este tipo de pacientes. Se recomienda el concentrado de crioprecipitados únicamente en situaciones que complican la vida, por ejemplo, pacientes que ya entraron a CID, ¿verdad? No hay ninguna pauta, ¿verdad? A pesar de todos los estudios que revisé, que no fueron muchos, ¿verdad? Pero no hay pautas para transfusión de productos sanguíneos en anestesia. La meta para nosotros transfundir sangre es 8, ¿verdad? Valores de hemoglobina de 8 para abajo, transfundimos, valores de hemoglobina de 8 para arriba, nos guiamos con la hemodinamia para ver si la paciente amerita. Hay hospitales donde usan 7, nosotros ocupamos 8. ¿Verdad? No se deben de transfundir plaquetas desde el punto de vista profiláctico, aunque si va a pasar esa paciente a quirófano, el valor límite para pasar a una paciente son 60,000 plaquetas, ¿verdad? Para una laparotomía o para una cesárea, por ejemplo, no porque idealmente debería pasar con plaquetas arriba de 100, pero la meta sería más o menos 60,000 plaquetas y el monitoreo de la coagulación con tromboelastografía que nosotros no tenemos. Deberíamos tener tromboelastografía. En cuanto a esto, este otro estudio, perdón, que es de la revista chilena de anestesia, ellos recomiendan líquidos de mantenimiento en el transoperatorio de 2 a 3 ml por kilo en bomba de infusión.
Las cargas de líquidos no más de 100 ml, no de 15, 20 ml por kilo, sino mini cargas de líquidos de 100 ml. Ellos transfunden plaquetas solo si los valores de plaquetas son abajo de 10.000 con hemorragia, ¿verdad? Ahora, si es una paciente con preeclampsia, es lógico que la vamos a transfundir porque puede tener una hemorragia intracraneana a la hora de una intubación endotraqueal. Ellos usan vitamina K si hay un daño hepático severo. Y esas son las dosis de plaquetas, de plasma fresco y de crioprecipitados que en este estudio, por lo menos, la Sociedad Chilena recomienda, ¿verdad? En el postoperatorio, analgesia, paracetamol, morfina, ¿verdad? Antes se usaba el metamizol, pero el metamizol es un AINE derivado de la aspirazolona con inhibición de la ciclooxigenasa, pues puede dar discrasia sanguínea, puede dar agranulocitosis, puede tener muchas complicaciones. Entonces las guías recomiendan paracetamol, morfina, ¿verdad? Incluso pueden usar una bomba de morfina. Y si la paciente terminó la cirugía y decidimos si la vamos a extubar, incluso ahora hay protocolos de extubación guiados por ultrasonido, midiendo grosores del diafragma. Ya no es que, no, si el paciente abre los ojos, saca la lengua, esos son valores subjetivos para decidir extubar a un paciente. Tenemos que ver gasometría, el índice de Kirby, los valores espirométricos que la máquina de anestesia nos da y los hallazgos pulmonares ultrasonográficos. Pues si la paciente está sobrecargada de líquidos, ¿verdad? Lo vemos con ultrasonografía, tiene patrones ultrasonográficos de línea B. El índice de reintubación es muy alto, entonces la vamos a extubar, pero a los 10 minutos la vamos a estar intubando otra vez, entonces no tiene sentido. Dejémosla con el tubo y pasémosla a la UCI intubada, ¿verdad? Todos los valores ultrasonográficos y hemodinámicos deben de ser ecoguiados y el monitoreo de la UCI, pues ya los intensivistas lo deciden cómo la monitorean, ya eso es cuestión prácticamente de ellos, incluso los patrones ventilatorios que ellos van a usar, presiones o volúmenes controles, pues ya depende de ellos prácticamente.